El silencio en aquella villa de lujo en las afueras de Pekín era casi sagrado, un tipo de paz que solo el dinero y el aislamiento pueden comprar. Carolina sentía el vapor de las aguas termales besarle la piel, una caricia cálida que contrastaba con la danza silenciosa de los copos de nieve que caían al otro lado del cristal. El aire era denso, íntimo, y olía a minerales y a la madera húmeda del deck que rodeaba la piscina. Para ella, este era el epítome de la felicidad, un refugio construido por su marido, Daniel, para celebrar otro año de lo que ella creía que era una unión perfecta. Cada burbuja que subía a la superficie del agua parecía un suspiro de contento, reflejando el estado de su propio corazón. Llevaba años viviendo en esta burbuja dorada, convencida de que el amor sereno y predecible que compartían era la forma más pura de afecto, una recompensa por su devoción incondicional. Daniel era, a ojos de todos, y especialmente a los suyos, el hombre ideal, 7 años mayor que ella, exitoso, con una calma que parecía inquebrantable y una forma de cuidarla que rozaba lo metódico. Carolina lo había conocido recién salida de la universidad, a los 21 años, y se había entregado a esa relación con la fe ciega de la juventud. Sacrificó el inicio de una carrera, la vida bulliciosa que sus amigas llevaban, para convertirse en el ancla de Daniel, la figura silenciosa y elegante a su lado. Él le había dado un mundo de confort y seguridad, y a cambio, ella le había entregado su identidad, moldeándose a sus necesidades hasta que sus propios deseos se volvieron un eco lejano. Creía firmemente que la ternura con la que él la trataba era única, creada exclusivamente para ella, sin saber que cada gesto había sido ensayado y perfeccionado en el campo de batalla de un amor anterior y tormentoso. En ese preciso instante, con el cuerpo sumergido en el agua caliente y la nieve cayendo como un telón de fondo de ensueño, Carolina se sintió abrumada por una ola de gratitud. Observaba a Daniel, quien tenía los ojos cerrados, disfrutando del momento con la misma tranquilidad que proyectaba en todos los aspectos de su vida. El vapor los envolvía, creando un mundo privado solo para ellos dos, borrando los contornos de la realidad exterior. Ella se acercó un poco más, sin tocarlo, solo para sentir su cercanía en el agua que compartían. Pensó en los pequeños gestos, el café que él le preparaba por la mañana, exactamente como a ella le gustaba, la forma en que le cubría los hombros con una manta cuando se quedaba dormida en el sofá. Eran estos detalles los que construían su certeza, los pilares de su felicidad, sin imaginar que eran los ladrillos de una fachada. Y entonces, el sonido desgarró la paz. No fue un timbre suave, sino el toque insistente y estridente de un teléfono móvil, una violación acústica en su santuario de silencio. El sonido pareció cortar el vapor, hacer que la nieve se detuviera por un instante. Vio cómo la calma de Daniel se resquebrajaba. No fue un movimiento brusco, pero sus hombros se tensaron y una línea casi imperceptible se formó entre sus cejas. Era una microexpresión que solo alguien que había pasado años memorizando su rostro podría notar. Él intentó disimularlo, esbozando una media sonrisa de disculpa, pero la paz ya se había evaporado. El teléfono seguía sonando, implacable, como un presagio de que el mundo exterior, ese que habían dejado atrás, venía a reclamar algo que le pertenecía. Para Carolina, ese sonido se convertiría en la banda sonora de su ruina. Daniel se movió con una agilidad que la sorprendió, saliendo del agua y cogiendo el teléfono que estaba sobre una pequeña mesa de madera. Se alejó unos pasos, dándole la espalda, un gesto que pretendía ser cortés, pero que a ella le pareció un muro que se levantaba entre ellos. Su voz era un murmullo bajo, casi inaudible por el suave burbujeo del agua, pero el tono era inconfundible. Era una mezcla de urgencia, preocupación y una extraña intimidad que no estaba dirigida a un socio de negocios ni a un familiar. Carolina permaneció inmóvil en el agua, sintiendo por primera vez una punzada de frío que no venía del aire invernal. Intentaba descifrar las palabras, pero solo captaba la música de su voz, una melodía que la excluía por completo y que, de alguna manera, le resultaba dolorosamente familiar, como un eco de una historia que no era la suya. Cuando colgó, el silencio que regresó era diferente. Ya no era pacífico, sino pesado, cargado de preguntas sin formular. Daniel se quedó de espaldas a ella por un momento más, como si necesitara tiempo para recomponer la máscara de esposo perfecto. Luego se giró
evitando su mirada, y sus movimientos eran eficientes, casi mecánicos, mientras comenzaba a secarse con una toalla. Carolina lo observaba, sintiendo el latido de su corazón acelerarse en su pecho, un tambor sordo que rompía el nuevo silencio. ¿Pasa algo?, preguntó ella, y su propia voz sonó frágil, demasiado delgada en el aire denso de vapor. En el fondo, una parte de ella gritaba para que no respondiera, para que inventara una mentira piadosa y volvieran a la ilusión de hacía apenas 5 minutos, pero ya era demasiado tarde. La grieta se había abierto. No es nada importante, solo un problema con Ibli. Necesita ayuda, tengo que ir, dijo él. Y las palabras salieron con una naturalidad que fue como una bofetada. No dijo mi ex, ni una vieja amiga. Dijo Ibli, como si Carolina debiera entender la magnitud y la prioridad implícitas en ese nombre. El nombre que ella había visto en el diario secreto de Daniel, el que había intentado borrar de su mente durante semanas. La trivialidad con la que él lo mencionó, como si fuera una obligación incuestionable abandonar su momento íntimo por un pequeño problema de ella, fue lo que más le dolió. No había duda en su voz, no había petición de permiso, solo una declaración de hechos. Él se iba. La dejaba a ella en su escapada romántica para ir a socorrer a la mujer que había sido su primer amor. En ese instante, el mundo de Carolina se inclinó sobre su eje. El calor del agua termal se convirtió en algo nauseabundo, y el frío de la noche de Pekín pareció finalmente penetrar las paredes de cristal y hundirse en sus huesos. De repente, todo cobró un sentido horrible y claro. Las páginas del diario de Daniel, que había encontrado por accidente en su viejo estudio, ardieron en su memoria. No eran solo recuerdos de un amor pasado, eran un manual de instrucciones. Describía cómo había aprendido a ser romántico con Ibli, cómo había perfeccionado cada gesto de ternura, cada palabra de consuelo, y ahora entendía que ella, Carolina, nunca había recibido un gesto espontáneo. Había sido la receptora de un amor de segunda mano, de técnicas refinadas en otro cuerpo, en otra historia. Su matrimonio no era una obra de arte, era una réplica. Mientras la revelación la paralizaba, sus ojos siguieron a Daniel. Él se vestía con una prisa que la excluía, su mente ya en otro lugar, con otra persona, y entonces presenció el acto que congelaría su corazón para siempre. Con un movimiento tranquilo y deliberado, él se quitó el anillo de bodas de su dedo. No lo guardó en el bolsillo, no lo escondió. Lo dejó sobre la mesita de madera junto a la piscina, al lado de su teléfono ahora silencioso. El pequeño círculo de platino brilló bajo la luz tenue, un símbolo de su unión abandonado antes de ir al encuentro de la otra. Fue un gesto silencioso, pero gritó más fuerte que cualquier insulto. Era una anulación simbólica, una declaración de que el hombre que iba a ver a Ibli no era el marido de Carolina, era otra persona, alguien que ella no conocía y que ya no le pertenecía. Carolina se quedó completamente inmóvil, sumergida hasta el cuello en el agua que ahora parecía helada. Su mirada estaba fija en el anillo. Era tan perfecto, tan completo, una representación física de la mentira perfecta que había sido su vida. Daniel se acercó a la puerta, se puso el abrigo, y sin mirarla directamente, dijo un apresurado, «Vuelvo más tarde». La puerta se cerró con un suave clic, y segundos después, el sonido del motor de su coche arrancando se desvaneció en la noche nevada. De repente, el único sonido era el burbujeo del agua, que ahora sonaba como una burla. El vapor se arremolinaba a su alrededor como un fantasma, y ella se sintió completamente sola, abandonada en medio de la nieve, con el cuerpo caliente y el alma congelada por la traición más fría y calculada que jamás pudo imaginar. El agua, que minutos antes era un abrazo líquido, ahora se sentía como un peso que la arrastraba hacia el fondo. Carolina permaneció allí, sintiendo cómo el calor se disipaba de su cuerpo, reemplazado por un frío que nacía desde adentro, desde el epicentro de su pecho. Cada burbuja que antes le parecía un suspiro de alegría, ahora era el último aliento de una felicidad moribunda. El silencio de la villa se había transformado. Ya no era una paz lujosa, sino un vacío ensordecedor que amplificaba el zumbido de la traición en sus oídos. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, y la soltó en un tembloroso suspiro que se convirtió en una nube de vaho frente a su rostro. El vapor que los había envuelto en una burbuja de intimidad ahora parecía la niebla de su propia confusión y soledad,
un sudario blanco y espeso. Este sentimiento de abandono no era completamente nuevo, solo que esta vez era innegable. La partida de Daniel destapó un baúl de recuerdos que ella había mantenido cerrado con llave. Recordó aquella noche de tormenta, cuando un trueno la despertó asustada, y él ni siquiera se inmutó, demasiado absorto en su teléfono, respondiendo mensajes que ella nunca se atrevió a cuestionar. Recordó las cenas de aniversario en las que él parecía estar presente solo físicamente, con la mirada perdida en algún punto lejano. Recordó las innumerables veces que había llorado en silencio por alguna pequeña tristeza, y él, con su calma perfecta, simplemente le había dicho que no debía preocuparse por tonterías. Todas esas señales, que ella había interpretado como la distracción de un hombre ocupado, ahora se alineaban como soldados, apuntándola, acusándola de una ceguera voluntaria. Finalmente, con un esfuerzo que le pareció titánico, se obligó a salir del agua. El golpe del aire helado sobre su piel mojada fue brutal, un castigo físico que reflejaba su tormento interno. Se envolvió con una toalla gruesa y suave, pero el tejido de lujo no le ofreció ningún consuelo, ninguna calidez. Sus manos comenzaron a temblar, un temblor incontrolable que subía por sus brazos. La humillación era una sensación física, una oleada de sangre helada que le recorría las venas, haciendo que se sintiera mareada y frágil. Caminó descalza sobre el suelo de piedra, cada paso una afirmación de su nueva y cruda realidad. Ya no estaba en un refugio de amor. Estaba en la escena de un crimen emocional, y ella era la única víctima visible, expuesta y temblando bajo las luces tenues. Se detuvo frente a uno de los grandes ventanales que daban a la nieve y observó su propio reflejo en el cristal oscuro. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados y el cabello pegado a la frente. Por primera vez en su vida, se vio a sí misma con una claridad despiadada. No era la esposa amada, la compañera envidiada. Era una actriz secundaria en una obra que no era la suya. Había pasado años creyendo que era la protagonista de su propia historia de amor, solo para descubrir esa noche que su papel había sido de reparto, un personaje de apoyo diseñado para dar confort al verdadero héroe, mientras él esperaba el regreso de su verdadera protagonista, Ibli. Esa revelación fue más dolorosa que la traición misma. Fue la aniquilación de su propia importancia. Y entonces, un pensamiento aún más cruel y preciso se abrió paso a través del dolor. No había sido solo una segunda opción, había sido un premio de consolación, un reemplazo. Daniel, tras el fracaso de su tumultuosa relación con Ibli, había buscado a alguien a quien pudiera moldear, alguien joven e impresionable, que no le planteara desafíos. La había elegido a ella como se elige un lienzo en blanco sobre el cual pintar una obra ya concebida. Todos los gestos, todas las palabras, toda la vida que habían construido, no eran más que un intento de recrear con ella la felicidad que no pudo sostener con la otra. El amor que ella atesoraba como algo único y sagrado era, en realidad, un producto fabricado, una imitación. La sensación de ser una impostora en su propia vida la ahogaba. Con movimientos lentos, casi robóticos, caminó de regreso a la piscina termal. Sus ojos se posaron en el anillo de bodas que seguía sobre la mesita de madera. Lo recogió. El metal estaba frío, pesado en la palma de su mano. Se sentía como un objeto extraño, un artefacto de una vida que ya no existía. Lo observó detenidamente, viendo cada rasguño diminuto, cada marca del uso diario que le había dado. Era el símbolo de su devoción, el círculo que representaba su lealtad inquebrantable. Apretó el puño con fuerza, sintiendo los bordes del anillo clavándose en su piel. El leve dolor físico fue un ancla, un punto de enfoque en medio del caos de su mente. No era un símbolo de amor, era la prueba material de la estafa, y lo guardaría como tal. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud tortuosa. Se puso una bata, pero no se molestó en secarse el pelo ni en buscar ropa. Se sentó en un sofá frente al ventanal, observando cómo la nieve se acumulaba afuera, cubriéndolo todo con un manto blanco y puro, que contrastaba con la suciedad que sentía por dentro. No lloró. El shock había congelado sus lágrimas, dejándola en un estado de calma espeluznante. El lujoso silencio de la villa ahora la oprimía. Cada crujido de la madera, cada zumbido de la calefacción, era un recordatorio de su soledad. El tiempo se estiró, y con cada minuto que pasaba, la imagen de Daniel con Ibli se hacía más nítida, más insoportable.
alimentando una frialdad que comenzaba a asentarse en lo más profundo de su ser. Cuando la puerta principal finalmente se abrió, habían pasado casi 4 horas. Daniel entró, sacudiéndose la nieve de los hombros, con una expresión de cansancio y leve irritación en el rostro. No parecía un hombre que volvía arrepentido, sino alguien que había cumplido con una tarea tediosa y solo quería descansar. La vio sentada en el sofá, una figura inmóvil en la penumbra, y su expresión no se suavizó. Probablemente esperaba encontrarla dormida, o como mucho, enfadada de una manera predecible y fácil de apaciguar con una excusa bien elaborada. Se acercó, dejando las llaves sobre una consola, y se preparó para recitar el guión que sin duda había preparado en el camino de vuelta. La normalidad con la que actuaba era la sal en la herida abierta. Fue más complicado de lo que pensaba. Ibli tuvo un ataque de pánico. «Ya sabes cómo es ella», dijo, su voz carente de verdadera emoción, como si estuviera informando del estado del tiempo. Se detuvo a medio camino cuando finalmente vio su rostro con claridad. No había lágrimas, no había histeria, no había ira. Lo que vio en los ojos de Carolina fue una quietud absoluta, un vacío tan profundo que lo descolocó por completo. Era una calma que nunca antes había visto en ella, una frialdad que era un espejo de su propia indiferencia calculada. Él vaciló, su discurso preparado muriendo en sus labios. El silencio de ella era un territorio desconocido y peligroso, y él, por primera vez en años, no supo cómo navegarlo. La dinámica de poder entre ellos se había alterado fundamentalmente en su ausencia. Carolina no se movió del sofá. Lo dejó estar de pie en medio de la habitación, desarmado por su silencio. Luego, con una voz que sonó sorprendentemente firme, sin el más mínimo temblor, hizo la única pregunta que importaba. No preguntó dónde había estado, ni qué había hecho, ni si todavía amaba a la otra. Lo miró directamente a los ojos, y el contacto visual fue como una descarga eléctrica en la habitación. «¿Por qué te quitaste el anillo?», preguntó. La pregunta, tan específica y cargada de simbolismo, lo golpeó con la fuerza de una acusación formal. No había defensa posible para ese acto. Pudo ver el pánico parpadear en sus ojos, seguido de una ira defensiva. «No seas dramática, Carolina. Fue solo un momento». Pero su respuesta fue débil, y ambos supieron que esa simple pregunta lo había expuesto por completo. La reacción de Daniel a su pregunta fue exactamente la que una parte de ella, la parte nueva y fría que acababa de nacer, esperaba. Se puso a la defensiva, y su mejor defensa fue el ataque. Su rostro se contrajo en una máscara de indignación forzada. «¿Ese es el problema? ¿Un estúpido anillo? He pasado horas lidiando con una crisis de una amiga y tú te obsesionas con un trozo de metal», espetó, su voz subiendo de volumen. Intentó darle la vuelta a la situación, pintándola a ella como una niña egoísta y dramática. «Creía que eras más madura, Carolina. En lugar de agradecerme por volver, me recibes con acusaciones paranoicas. A veces eres increíblemente infantil». Cada palabra era un intento calculado de hacerla sentir pequeña, culpable y avergonzada por haber descubierto la verdad. Pero, para su sorpresa, las palabras ya no le hacían daño. Carolina lo escuchaba y era como ver una obra de teatro mal actuada. Su ira no la intimidaba. Por el contrario, le resultaba reveladora. En su agresividad, ella no veía fuerza, sino un pánico desesperado. Veía a un hombre acorralado, desprovisto de sus armas habituales de encanto y manipulación sutil, recurriendo al recurso más burdo, la intimidación. La distancia emocional que sentía era tan vasta que podría haber estado en otra galaxia. El amor, la devoción, el dolor, todo se había desvanecido, reemplazado por una claridad cristalina y aterradora. Estaba viendo a su marido por primera vez, sin el filtro de sus propias esperanzas, y la imagen era patética. La frialdad en su interior se endureció, transformándose de un sentimiento pasivo a una resolución activa. En medio de su diatriba, los ojos de Daniel se fijaron en el teléfono de ella, que yacía en el cojín del sofá a su lado. Una nueva oleada de pánico cruzó su rostro, esta vez más genuina. ¿Y si ella había hecho algo más que sentarse y esperar? En un movimiento rápido y posesivo, se abalanzó y cogió el teléfono. Carolina no se movió para detenerlo, simplemente lo observó, su rostro una máscara de impasibilidad. Él desbloqueó el teléfono. Sabía su contraseña, por supuesto, en nombre de la transparencia que él mismo predicaba, y sus dedos se movieron con torpeza por la pantalla.
No tardó en encontrar lo que temía. En la galería de fotos había una sola imagen, una foto nítida y bien encuadrada del anillo de bodas abandonado sobre la mesa de madera, con el vapor de la piscina termal al fondo. ¿Qué es esto? ¿Estás reuniendo pruebas? ¿Para qué? Para un melodrama, siseó, y su voz era un veneno puro. La imagen, tan simple y elocuente, era una condena. Era la prueba irrefutable de su acto simbólico, una evidencia que desmentía todas sus excusas. Se irguió sobre ella, su figura proyectando una sombra amenazante. Sostuvo el teléfono frente a su cara, la pantalla brillando en la oscuridad. «Bórrala», ordenó. No fue una petición, fue una orden directa, la de un superior a un subordinado. «Bórrala ahora mismo, Carolina. No vamos a convertir esto en un circo». En ese momento, él no solo estaba tratando de ocultar su traición, estaba tratando de borrar la realidad de ella, de invalidar su dolor y su percepción de los hechos. Carolina levantó la vista de la pantalla del teléfono hacia su rostro. Vio la arrogancia en sus ojos, la certeza de que ella obedecería como siempre lo había hecho. Extendió la mano, y él le entregó el teléfono con un gesto brusco. Con una calma que lo desconcertó aún más, ella sostuvo el dispositivo con una mano firme. Sus dedos no temblaban. Navegó hasta la foto, la seleccionó y, sin dudarlo, presionó el icono de la papelera. Un cuadro de diálogo apareció, preguntando si estaba segura. Miró a Daniel una última vez y luego confirmó la eliminación. La foto desapareció de la pantalla. Para él, fue una capitulación. Vio su obediencia como una señal de que la había doblegado, de que había restablecido el orden natural de su relación. Una sonrisa de suficiencia casi imperceptible se dibujó en sus labios. Él le dio la espalda, soltando un suspiro de alivio, como si hubiera desactivado una bomba. «Bien», dijo, su tono ahora más suave, condescendiente. «Ves, no era tan difícil. Ahora vamos a olvidarnos de esta tontería y a dormir un poco. Ha sido una noche larga para todos». Se dirigió hacia el minibar para servirse una copa, completamente convencido de su victoria. Creía que había apagado el pequeño fuego de rebelión y que a la mañana siguiente todo volvería a la normalidad. Subestimó por completo a la mujer que estaba sentada en el sofá. No se dio cuenta de que al forzarla a borrar esa foto, no había extinguido el fuego, sino que le había echado gasolina y le había enseñado a no volver a exponer sus armas tan fácilmente. En el instante en que Daniel le dio la espalda, el rostro de Carolina cambió. La máscara de sumisión se desvaneció, reemplazada por una expresión de concentración helada. Sus movimientos seguían siendo tranquilos, pero ahora estaban imbuidos de un propósito feroz. Abrió de nuevo el teléfono, pero esta vez no fue a la galería. Abrió la aplicación de seguridad de la villa, la misma que Daniel había instalado por tranquilidad. Con unos pocos toques, accedió a la grabación de las cámaras de seguridad almacenada en la nube. Allí estaba todo: el vídeo completo de su partida apresurada, el momento exacto en que se quitaba el anillo, las casi 4 horas de ausencia, su regreso. Sin dudarlo un segundo, inició la descarga del archivo de vídeo completo a una cuenta segura en la nube, una que él no conocía. Mientras la barra de progreso de la descarga avanzaba lentamente en la pantalla, sintió una transformación profunda dentro de ella. La agonía de la humillación no había desaparecido, pero se estaba reciclando, se estaba convirtiendo en energía, en un combustible frío y de combustión lenta. El acto de Daniel de forzarla a borrar la foto había sido el catalizador final. No solo la había traicionado con otra mujer, sino que había intentado activamente manipular su realidad, hacerla dudar de su propia mente. Entendió en ese momento que una confrontación emocional sería inútil. Él siempre sería capaz de torcer las palabras, de convertirla en la villana. La verdadera batalla no se libraría con lágrimas y gritos, sino con pruebas frías, duras e irrefutables. La Carolina que había amado a Daniel, que había perdonado sus ausencias y creído en su fachada, murió en ese sofá. En su lugar, nació una estratega. Se dio cuenta de que su mayor error había sido la transparencia emocional, mientras que la fortaleza de él residía en su duplicidad. Ahora, ella aprendería su juego, su arrogancia, su creencia de que ella era débil y predecible, sería su perdición. Él pensaba que había borrado la única prueba, pero lo único que había hecho era enseñarle a ella a ser más sigilosa, a recopilar sus pruebas en la sombra. Ya no era una esposa desconsolada que buscaba explicaciones.
Era una adversaria que se preparaba para una guerra, y su objetivo ya no era la reconciliación, sino la victoria. Guardó el teléfono justo cuando el archivo terminaba de descargarse. Cuando Daniel regresó a la sala, con su copa en la mano, la encontró en la misma posición, inmóvil y silenciosa. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. ¿Estamos bien ahora?, preguntó, su voz con un tono de finalidad, esperando una confirmación que cerrara el capítulo. Carolina se giró lentamente hacia él y por primera vez esa noche le ofreció una pequeña y vacía sonrisa. Sí, Daniel, mintió con una calma que le heló la sangre a ella misma. Estamos bien. Para él fue el sonido del alivio, el regreso a la normalidad. Para ella fue el primer disparo de una guerra que él ni siquiera sabía que acababa de empezar. A la mañana siguiente, el sol que entraba por el ventanal de la villa parecía un intruso. La atmósfera estaba cargada de una tensión artificial que Daniel intentaba disipar con un exceso de amabilidad. Le llevó el café a la cama, exactamente como le gustaba, un gesto que antes la habría hecho sonreír y que ahora le revolvía el estómago. Le sugirió que pasaran el día en un pueblo cercano, que compraran antigüedades, que hicieran cualquier cosa para reconectar. Estaba actuando de nuevo, representando el papel del marido arrepentido y devoto, pero Carolina ya no veía al actor, solo los hilos que movían a la marioneta. Ella aceptó su café con una sonrisa silenciosa que no le llegó a los ojos y asintió a sus planes, comenzando su propia y delicada actuación. La sumisión era ahora su mejor camuflaje. Tan pronto como él se fue a una supuesta reunión de negocios, urgente en la ciudad, una excusa tan transparente que resultaba casi insultante, el verdadero día de Carolina comenzó. No llamó a su madre ni a su mejor amiga para desahogarse. La mujer que había llorado por pequeñas tristezas ahora tenía una misión que no permitía el consuelo. Se dirigió a su estudio, cerró la puerta y sacó una agenda que no había tocado en meses. En la última página, escrito con una letra casi ilegible, había un nombre y un número. Era el contacto de la abogada de divorcios más temida y eficaz de la ciudad, un dato que había anotado con un nudo en la garganta semanas atrás, después de leer el diario de Daniel. Marcar ese número fue el primer acto real de su nueva vida, un paso firme hacia su liberación. La conversación fue corta, precisa y desprovista de cualquier emoción. Mi nombre es Carolina Rey. Necesito una consulta sobre un posible divorcio, dijo con una voz tan firme que se sorprendió a sí misma. No hubo lágrimas ni relatos histéricos. Expuso los hechos básicos de su matrimonio, la duración, el estatus financiero de su marido, la falta de un acuerdo prenupcial, como si estuviera discutiendo un caso de estudio. Al otro lado de la línea, la abogada, una mujer de voz grave y acostumbrada al drama, notó la extraña compostura de su nueva clienta. Entendido, señora Rey. Venga a mi oficina mañana a las 3. Use la entrada de servicio del edificio. Colgar el teléfono le provocó una sensación de poder embriagadora. Por primera vez en casi una década, estaba tomando una decisión que era exclusivamente para ella. Su siguiente paso fue aún más calculado. Sabía que un divorcio silencioso no sería suficiente. El daño que había sufrido era público a sus propios ojos, y la retribución también debía tener un eco. Pasó la siguiente hora investigando a periodistas de la prensa rosa, buscando no al más escandaloso, sino al más respetado dentro de ese círculo, uno conocido por verificar sus fuentes antes de destruir una reputación. Una vez que lo encontró, creó una nueva cuenta de correo electrónico, una dirección anónima y sin rastro. El mensaje que envió fue una obra maestra de la insinuación. Tengo información y pruebas sobre la doble vida de uno de los empresarios más admirados de este país. Su fortuna ha estado financiando la carrera de su amante durante años. No contacte conmigo. Yo lo haré. Envió el correo y luego borró la cuenta. La semilla del caos estaba plantada. Ahora necesitaba más munición. Entendía que Ibli no era solo una amante. Era el centro del universo de Daniel y probablemente también su talón de Aquiles financiero. Con una paciencia de cazadora, comenzó su investigación. Rastreó las redes sociales de Ibli, que eran un escaparate de una vida artística bohemia y exitosa que ahora le parecía sospechosa. Se sumergió en registros públicos, buscando la conexión entre la galería de arte de Ibli, que había abierto hacía 3 años, y las empresas pantalla de Daniel.
Empezó a trazar un mapa, no de un romance, sino de una operación financiera. ¿Cuánto del dinero que ella creía que era suyo, de su patrimonio conyugal, se había desviado para construir el sueño de otra mujer? La pregunta ardía en su mente, alimentando su determinación. Cuando Daniel regresó esa tarde, Carolina había preparado el escenario para su siguiente acto. Lo recibió con una expresión de vulnerabilidad ensayada. Durante la cena, que ella misma preparó, le pidió disculpas. «Siento lo de anoche», dijo bajando la mirada. «He estado insegura últimamente. Sé que no debería haber reaccionado así. Confío en ti». Cada palabra era una mentira afilada, pero las pronunció con la sinceridad de una esposa devota que reconoce su error. La expresión de alivio en el rostro de Daniel fue su recompensa. Él la abrazó, la llamó su niña tonta y sensible, y le aseguró que todo estaba olvidado. Su arrogancia era tan predecible. Creía que la había domesticado, sin darse cuenta de que ella simplemente le estaba poniendo una correa más larga antes de tirar de ella. Con la guardia completamente baja, Daniel se volvió descuidado. La falsa reconciliación lo hizo sentir invencible, el maestro de su universo. Empezó a dejar su ordenador portátil abierto en su despacho, su teléfono sobre la mesilla de noche mientras se duchaba. Creía que su esposa sumisa había vuelto, demasiado absorta en sus propias inseguridades para sospechar nada. Carolina aprovechó cada una de esas oportunidades con la eficacia de un espía. Movimientos rápidos y precisos. Una foto a un extracto bancario que mostraba una transferencia considerable a la cuenta de Ibli. Otra a una factura de un proveedor de la galería de arte pagada desde una de las cuentas de la empresa de Daniel. Cada imagen era una bala, subida instantáneamente a su nube segura y borrada del dispositivo, sin dejar rastro. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien que pudiera entender el lenguaje de las cifras y las estrategias corporativas. Esa noche, llamó a su hermana mayor, Sofía, una brillante ejecutiva financiera cuya mente funcionaba con la precisión de un ordenador. No le contó la historia de la traición y el corazón roto. Esa era una debilidad que no podía permitirse mostrar, ni siquiera a ella. En cambio, lo presentó como un problema práctico. «Sofía, necesito que me ayudes con algo. Estoy preocupada por algunas de las finanzas de Daniel. He visto movimientos extraños y quiero asegurarme de que nuestros activos estén protegidos». La petición era lógica, fría y puramente empresarial. Apeló a la cabeza de su hermana, no a su corazón. Sofía, al otro lado de la línea, permaneció en silencio por un momento. Era demasiado inteligente para no darse cuenta de que algo mucho más grande se escondía detrás de la petición de Carolina. Sin embargo, percibió la determinación férrea en la voz de su hermana pequeña, un tono que nunca antes había escuchado, y decidió no presionar. «Por supuesto, Caro, lo que necesites», respondió con calma. «No me envíes nada a mi correo del trabajo. Crea una carpeta compartida en un servidor seguro. Te enviaré las instrucciones, y ten mucho cuidado». Ese fue el momento en que Carolina supo que tenía una aliada. Su hermana no solo le ofreció su pericia, sino también su discreción. Tenía a su general. La guerra ahora tenía un cuartel general. Esa noche, mucho después de que Daniel se durmiera a su lado, con la respiración profunda y tranquila de un hombre sin conciencia, Carolina se miró en el espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la de la noche anterior. La víctima asustada de la villa había desaparecido. En su lugar había una mujer con un propósito gélido en los ojos. Vio la dureza en la línea de su mandíbula, la ausencia de miedo en su expresión. Por un instante fugaz, sintió un escalofrío al reconocer a esta extraña que era ella misma, a la persona en la que se estaba convirtiendo. Pero esa sensación fue rápidamente eclipsada por una oleada de resolución inquebrantable. Había elegido un camino y lo recorrería hasta el final. La venganza ya no era una idea, era un proyecto en marcha. La oficina de la abogada, Vera Montero, era un reflejo de su reputación, moderna, minimalista y con un aire de poder implacable. No había fotos familiares ni adornos superfluos, solo acero, cristal y una vista imponente de la ciudad. Carolina se sentó frente a ella y, sin preámbulos, colocó sobre la mesa una memoria USB. «Aquí está el vídeo de seguridad de la villa,
Y algunas de las transferencias financieras que he podido documentar hasta ahora, dijo. Su voz era un murmullo firme. Vera insertó la memoria en su ordenador y observó el contenido en silencio. Su rostro no mostró sorpresa ni compasión, sino el interés de un general examinando los planos de una batalla. Cuando terminó, miró a Carolina por encima de sus gafas. Señora Rey, esto es un excelente comienzo. Su compostura es inusual y muy útil. Vera se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. Podemos buscar un divorcio rápido y silencioso, y con esto obtendríamos un acuerdo muy favorable, explicó. Su tono era puramente analítico. Sin embargo, lo que me muestra aquí no es solo adulterio. Esto es fraude, malversación de activos conyugales. Podemos ir mucho más allá de un simple acuerdo. Podemos desmantelar su credibilidad y, potencialmente, su negocio. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara la habitación. Luego, se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Carolina, planteando la pregunta que definiría todo. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar, señora Rey? Porque si seguimos este camino, se volverá increíblemente desagradable y público. Él no se rendirá sin luchar. Carolina no tuvo que pensarlo. La pregunta de la abogada no era una advertencia, sino una invitación. La duda que había sentido en la villa, la mujer que lloraba por dentro, ya no existía. Miró a Vera Montero directamente a los ojos, sintiendo una alianza forjarse entre ellas, una comprensión que iba más allá de un contrato de cliente. Hasta el final, respondió, y las palabras salieron con una convicción que selló su destino. Esto ya no se trata de un corazón roto, señora Montero. Se trata de los años que invertí, de la identidad que perdí y de la humillación con la que él pensó que podía salirse con la suya. No quiero un acuerdo, quiero justicia. Vera asintió lentamente, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. Entendido. Entonces prepararemos una carnicería. Para ejecutar esa carnicería, Carolina sabía que necesitaba más. La evidencia que tenía era sólida, pero para destruir a Daniel por completo, necesitaba el arma definitiva. Y para eso, tenía que acercarse más, volver a entrar en el círculo de su confianza. Empezó a jugar el papel de la esposa amorosa con una dedicación digna de un Oscar. Inició el afecto físico, le preparó cenas románticas, incluso sugirió una segunda luna de miel para dejar atrás el mal trago. Cada sonrisa era una mentira, cada caricia un acto de espionaje, cada beso un veneno. Por dentro, sentía náuseas. Tocar al hombre que la había engañado de forma tan sistemática requería un nivel de autocontrol que la dejaba agotada y vacía al final del día, pero se aferraba a su objetivo con una tenacidad feroz. Su estrategia dio frutos más rápido de lo que esperaba. Una tarde, mientras estaban en el salón planeando ese falso viaje, el teléfono de Daniel sonó. Era Ibli. Él se apartó, pero no lo suficiente. Creyéndola absorta en un catálogo de viajes, bajó la guardia. Carolina, fingiendo leer, aguzó el oído. Escuchó fragmentos de la conversación, palabras sueltas, el contenedor de Italia, la galería, y luego, la pieza clave. La transferencia estará hecha para el 15. No te preocupes, me encargo yo. No era solo una llamada de amante, era una conversación de negocios, una transacción internacional, una fecha específica. Era la pieza del rompecabezas que conectaba directamente el dinero de Daniel con la operación de Ibli. El corazón de Carolina martilleó en su pecho, no de dolor, sino de euforia. Esa noche, memorizó cada detalle, la fecha, la posible procedencia, la naturaleza de la transacción. Esperó a que Daniel se durmiera profundamente. Luego, se encerró en el baño y le envió un mensaje a su hermana a través de la aplicación segura que habían configurado. El mensaje era breve y directo, desprovisto de contexto emocional. Sofía, necesito que busques una transferencia internacional de alto valor a una cuenta italiana, probablemente vinculada a una empresa de logística o arte. La fecha de ejecución debería ser alrededor del día 15 de este mes. Procede de una de las cuentas offshore de Daniel. Ya no era solo una víctima que recopilaba datos al azar. Se estaba convirtiendo en una directora de inteligencia, dando órdenes precisas a su equipo. La respuesta de Sofía llegó 2 días después y fue devastadora. Usando sus conocimientos y contactos en el mundo financiero, no solo encontró la transferencia que Carolina había mencionado, sino que tiró del hilo. Descubrió una red de corporaciones fantasma y cuentas en paraísos fiscales.
La llamada que le hizo a Carolina fue sombría. «Caro, esto es mucho peor de lo que imaginábamos», dijo Sofía, su voz tensa. «No es solo una transferencia, es un patrón sistemático. Lleva 3 años desviando fondos de la empresa principal a estas cuentas para financiar todo el estilo de vida y el negocio de esa mujer. Esto no es solo inmoral, es un delito corporativo grave. Está vaciando su propia empresa para ella». Carolina escuchó en silencio, sentada en el borde de su cama. La confirmación, en el lenguaje frío y técnico de las finanzas, fue como un golpe físico. Una cosa era sospechar la traición, sentirla en el alma. Otra muy distinta era verla mapeada en hojas de cálculo y diagramas de flujo, una estafa metódica y sostenida en el tiempo. Sintió una oleada de náuseas, una mezcla tóxica de validación y una profunda tristeza por la mujer ingenua que había sido. Por un momento, la estratega desapareció, y solo quedó la mujer a la que le habían robado no solo el amor, sino también el futuro que creía estar construyendo. La escala de la mentira era tan vasta que amenazaba con ahogarla, pero se obligó a respirar, convirtiendo esa herida en más combustible. Con el informe de su hermana en su poder, la prueba definitiva, el arma nuclear que había estado buscando, supo que era el momento de dar el siguiente paso. Volvió a la sombra del anonimato digital. Abrió una nueva cuenta de correo desechable y contactó de nuevo al periodista. Esta vez, su mensaje fue brutalmente directo. El empresario es Daniel Rey, presidente de Rey Global. La amante es Ibli Vargas, propietaria de la Galería Nómada. Las pruebas incluyen transferencias bancarias fraudulentas desde las cuentas offshore de Rey a las de Vargas para financiar su negocio. Prepárese, la historia se filtrará pronto. Tenga listo a su equipo legal. No había vuelta atrás. Acababa de ponerle nombre y apellidos a la tormenta que estaba a punto de desatar. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Todas sus piezas estaban en posición. La abogada lista para atacar, su hermana con el arsenal financiero y el periodista esperando la señal para lanzar la bomba mediática. En casa, ella continuaba con su actuación, una sonrisa serena pegada a su rostro. La esposa perfecta planeando unas vacaciones que nunca ocurrirían. Daniel, ajeno a todo, se movía a su alrededor con la confianza de un rey en su castillo, creyendo que su mundo estaba seguro bajo su control. No tenía ni la más remota idea de que ya no era el rey, sino una pieza en el juego de Carolina. Ella era ahora quien movía los hilos, esperando pacientemente el momento preciso para decir «jaque mate». Carolina eligió el momento con la precisión de un cirujano. No fue durante una discusión ni en un arrebato de ira. Fue un martes por la noche, un día anodino y sin importancia. Había preparado la cena favorita de Daniel, y estaban sentados a la mesa de su lujoso apartamento en la ciudad, el mismo que él había decorado para ella años atrás. Él estaba relajado, hablando de un proyecto de expansión de su empresa, presumiendo de un futuro brillante que, en su mente, todavía la incluía a ella. La luz de las velas parpadeaba, creando una falsa atmósfera de intimidad. Carolina esperó a que terminara su copa de vino, a que la calma en la habitación alcanzara su punto máximo. Era el escenario perfecto para la demolición. Sin decir una palabra, se levantó y fue a su estudio. Regresó con una delgada carpeta de color marfil y la colocó suavemente sobre la mesa, justo al lado del plato de él. «Daniel, antes de que sigas con tus planes, creo que tienes que ver esto», dijo, y su voz era tan tranquila y serena que tardó un segundo en registrar la gravedad del momento. Él la miró, confundido, una sonrisa todavía en sus labios. Abrió la carpeta. Dentro no había un postre, sino la primera página de una demanda de divorcio, con el sello del bufete de Vera Montero. Junto a ella, una única hoja de papel, el extracto bancario de una de las primeras transferencias que ella había encontrado, con el nombre de Ibli Vargas como beneficiaria. La transformación en el rostro de Daniel fue un espectáculo grotesco. La confusión dio paso a la incredulidad, y la incredulidad a una ira volcánica. Se puso de pie de un salto, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de mármol. «¿Qué demonios es esto?», gritó, su voz retumbando en la habitación. «Después de todo lo que hago por ti, ¿me vienes con esta basura? Eres una desagradecida». Comenzó a caminar de un lado a otro, gesticulando, recurriendo a su guión habitual de intimidación y victimismo. La acusó de estar loca, de ser paranoica, de querer destruir su vida por un simple desliz. Era el mismo hombre de la villa, el mismo animal acorralado.
Solo que esta vez, Carolina no retrocedió ni un centímetro. Ella lo dejó gritar. Dejó que toda la furia y las excusas se agotaran en el aire. No parpadeó. No mostró emoción. Su calma era un muro de hielo contra el que las palabras de él se estrellaban y se convertían en nada. Cuando finalmente se detuvo, sin aliento y con el rostro enrojecido, ella empujó lentamente una segunda carpeta sobre la mesa, mucho más gruesa que la primera. Como dije, esto no es una discusión, Daniel, es el final, afirmó con una frialdad que lo paralizó. Con manos temblorosas, él abrió la segunda carpeta. Dentro había docenas de páginas. Un resumen detallado de la investigación de Sofía, con diagramas de flujo que mostraban la red de empresas fantasma, copias de transferencias internacionales, facturas, todo. La prueba irrefutable de un fraude sistemático. El color desapareció del rostro de Daniel. Se derrumbó en la silla, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Estaba acabado y lo sabía. Pero Carolina aún no había terminado. Deslizó su teléfono sobre la mesa, con la pantalla encendida. En ella había un correo electrónico abierto, dirigido al periodista que había contactado. El asunto era: pruebas, el fraude de Daniel Rey. Todos los archivos estaban adjuntos. Vas a llamar a tu abogado ahora mismo y le dirás que aceptarás el acuerdo de divorcio que mi abogada le enviará mañana por la mañana, dijo ella, su voz un susurro letal. El acuerdo me cede el 80% de todos los activos líquidos y las propiedades. Si dudas, si intentas negociar, si tardas un segundo de más, pulso enviar. La elección es tuya. Ese fue el momento en que Daniel se rompió por completo. La arrogancia, la confianza, el aire de superioridad que lo había definido toda su vida se desvanecieron como el humo. Levantó la vista de los papeles, de la pantalla del teléfono, y la miró a ella. No vio a su esposa, a la joven ingenua que había moldeado a su antojo. Vio a una completa extraña, una adversaria brillante y despiadada que había planeado su destrucción bajo su propio techo. Sus manos temblaban violentamente. Un sudor frío le perlaba la frente. El poderoso Daniel Rey, el rey de su pequeño universo, había sido destronado, y la arquitecta de su caída estaba sentada frente a él, observándolo con unos ojos que no contenían odio, ni amor, ni pena, solo un vacío gélido. La reunión en el despacho de Vera Montero al día siguiente fue una mera formalidad, un epílogo silencioso a la guerra. Daniel llegó puntual, acompañado de un abogado que parecía tan derrotado como él. Estaba pálido, con ojeras profundas, y no pronunció una sola palabra durante todo el proceso. Se sentó y firmó cada documento que Vera le puso delante, sin leerlos, sin hacer una sola pregunta. Cedió la casa de la ciudad, la villa en la playa, la mayoría de sus acciones e inversiones. Carolina estaba allí, sentada al lado de Vera, observando cada trazo de la pluma. No sintió una oleada de triunfo ni de alegría. Solo sintió el peso de una puerta que finalmente se cerraba, un capítulo de su vida que se sellaba con tinta negra sobre papel. Daniel probablemente pensó que ese era el final del castigo, que al firmar había comprado su silencio y podría intentar reconstruir su imperio en ruinas. Qué ingenuo seguía siendo. El acuerdo de divorcio no era el objetivo final de Carolina, era solo el primer paso. Su objetivo no era la riqueza, sino la aniquilación total de la mentira que él representaba. Esa misma noche, ya legalmente divorciada y con su futuro financiero asegurado, se reunió con su hermana Sofía en su elegante apartamento. Sobre la mesa de centro de cristal estaba la copia del acuerdo firmado. Carolina lo miró por un momento. Luego levantó la vista hacia su hermana, que la esperaba pacientemente. Con una calma absoluta, asintió una sola vez. Era la señal. Sofía, la estratega, ejecutó la fase final con una brillantez letal. No se limitó a filtrar la historia al único periodista. Orquestó una ofensiva mediática total y coordinada. Le dio la exclusiva del fraude financiero a un prestigioso diario económico, asegurando que la comunidad empresarial fuera la primera en saberlo. Al mismo tiempo, le pasó los detalles más jugosos del triángulo amoroso y la traición a un conocido portal de cotilleos que garantizaba una viralización masiva. Y finalmente, le ofreció a una revista femenina de gran tirada la historia desde el punto de vista de la esposa traicionada y su empoderamiento.
un ángulo diseñado para generar empatía y admiración por Carolina, pintándola no como una vengadora, sino como una superviviente. La explosión fue instantánea y cataclísmica. A la mañana siguiente, los nombres de Daniel Rey e Ibli Vargas estaban en todas partes. La historia no era solo un escándalo de faldas, sino un tsunami de fraude corporativo y engaño. Las acciones de Rey Global se desplomaron en cuestión de horas. Los socios comerciales, temiendo la toxicidad de la marca, comenzaron a rescindir contratos. Los inversores entraron en pánico. La narrativa, cuidadosamente construida por las dos hermanas, no dejó lugar a la ambigüedad. Él era un criminal y un necio. Ella, una usurpadora codiciosa. Su ruina social y profesional fue tan rápida como absoluta. Desde la distancia, Carolina observaba los titulares, sintiendo no una alegría maliciosa, sino la fría y silenciosa satisfacción de un equilibrio que finalmente había sido restaurado. Pasaron 6 meses. El tiempo, implacable, se encargó de barrer los restos del naufragio. La tormenta mediática amainó, como todas las tormentas, pero dejó tras de sí una devastación permanente. Rey Global se declaró en bancarrota, sus activos liquidados para pagar a los acreedores. Daniel Rey desapareció de la vida pública, su nombre convertido en una advertencia en los círculos empresariales. La galería nómada de Ibli cerró sus puertas silenciosamente, y su nombre quedó manchado para siempre, sinónimo de ambición y ruina. Ambos se habían convertido en fantasmas en una ciudad que antes había sido su patio de recreo, borrados del mapa social y profesional que tanto se habían esforzado por dominar. Su destrucción fue tan completa como silenciosa había sido la planificación de Carolina. Fue entonces cuando Carolina decidió volver a su país. Había pasado esos meses en el extranjero, en un pequeño pueblo costero de Portugal, dejando que las olas del Atlántico se llevaran los últimos vestigios de su antigua vida. Cuando aterrizó en el aeropuerto de su ciudad natal, no sintió nostalgia ni aprensión. El aire era el mismo, las calles le eran familiares, pero ella era una persona diferente. Caminaba con una seguridad y una calma que nunca antes había poseído. Ya no era la esposa de Daniel Rey, una figura decorativa definida por su marido. Era simplemente Carolina, una mujer que se pertenecía a sí misma por primera vez, y esa sencilla verdad era más valiosa que toda la fortuna que había dejado atrás y la que ahora poseía. Su primer destino no fue una de las propiedades que ahora le pertenecían, sino la oficina de su hermana. El espacio era la antítesis de la vida que había conocido, un rascacielos de cristal y acero que se alzaba sobre la ciudad, con vistas panorámicas que se extendían hasta el horizonte. Era un lugar de poder, estrategia y visión de futuro. Estar allí, en lo alto, mirando el mundo a sus pies, se sentía correcto. Era una metáfora perfecta de su nueva posición en la vida. Ya no estaba atrapada en villas doradas y apartamentos decorados por otros. Estaba en la cima del mundo, observándolo desde una perspectiva clara y despejada, dueña de su propio destino y de las vistas que elegía contemplar. Sofía la recibió con un abrazo cálido y profesional. Sobre la vasta mesa de conferencias de caoba había una pequeña caja de terciopelo negro. «Esto llegó ayer del abogado de Daniel», dijo Sofía en voz baja, observando atentamente a su hermana. «Parece que es lo último que le quedaba por enviar. Me han dicho que lo ha perdido absolutamente todo, Caro. Está viviendo en un pequeño apartamento alquilado, tratando de evitar a la gente». Era una prueba final, una última oportunidad para que Carolina mostrara una pizca de piedad o remordimiento. Sofía necesitaba saber si su hermana había encontrado la paz, o si simplemente se había convertido en una versión de la gente que la había herido. Carolina miró la caja, su expresión serena e imperturbable. No había ni rastro de lástima en sus ojos, pero tampoco de alegría maliciosa. Su respuesta fue tranquila y analítica, la de alguien que ha cerrado un balance final. «Él no perdió nada, Sofía», replicó suavemente, su voz firme. «Simplemente pagó la deuda que había acumulado durante años. Su vida entera se basaba en un crédito que tomó de mi juventud, de mi confianza y del dinero de sus inversores. El crédito se agotó. Es tan simple como eso». Con esas palabras, Sofía entendió que su hermana no se había endurecido, se había liberado. Había trascendido el drama personal para verlo como una simple transacción que finalmente había sido saldada. Con una calma absoluta, Carolina tomó la pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro,
Sobre un lecho de satén descolorido descansaba el anillo de bodas. Era el mismo círculo de platino que Daniel se había quitado y abandonado en la villa de aguas termales, el catalizador de todo. Era su última jugada, un intento patético de apelar a una memoria sentimental que él mismo había quemado hasta los cimientos, un recordatorio de una felicidad que había sido una mentira. Lo envió como un último recurso, esperando quizás que el símbolo de su unión pudiera evocar una chispa de la mujer que una vez lo había amado con una devoción ciega e incondicional. Carolina cogió el anillo. Se sentía frío e insignificante en su mano. Lo sostuvo a la luz, observándolo no con dolor ni con anhelo, sino con la distancia de una historiadora que examina una reliquia de una civilización extinta. Y entonces, una sonrisa genuina, la primera sonrisa verdaderamente ligera y libre de toda la historia, iluminó su rostro. Le tendió la caja a su hermana, que la miraba con una mezcla de asombro y admiración. «Véndelo», dijo Carolina, su voz llena de una nueva calidez, «y dona el dinero a un refugio para mujeres que huyen de la violencia doméstica, que al menos sirva para construir algo real después de haber representado una mentira tan grande». Ese acto fue su verdadera y última victoria. No era el dinero, no era la ruina de Daniel, sino esa decisión. Transformar el símbolo de su opresión y dolor en una herramienta de liberación para otras. Al hacerlo, le quitó al anillo el último vestigio de poder que pudiera tener sobre ella. Ya no era el artefacto de su humillación, sino la semilla de la esperanza para alguien más. Demostraba que no solo había ganado la guerra, sino que había salido de ella sin convertirse en el monstruo al que había combatido. Había encontrado una manera de crear algo positivo a partir de la más profunda de las negatividades. Una alquimia del alma que era la prueba definitiva de su fuerza. Se despidió de su hermana y salió del imponente edificio de oficinas. Al cruzar las puertas de cristal, la luz dorada del sol de la tarde la envolvió, cálida y real. Era un marcado contraste con las luces artificiales y las sombras en las que había vivido durante tanto tiempo. Mientras caminaba por la concurrida acera, rodeada de los sonidos y el movimiento de la ciudad, inspiró profundamente. Por primera vez en casi una década, sintió que el aire que llenaba sus pulmones era verdaderamente suyo, que no estaba contaminado por las expectativas, las mentiras o la presencia de nadie más. Cada paso sobre el pavimento era firme, seguro, el de una mujer que camina sobre un terreno que le pertenece. La venganza, se dio cuenta en ese momento, no era el destino final. Había sido simplemente el vehículo que necesitaba para llevarla a este lugar de paz. La satisfacción de ver a Daniel y a Ibli caer no era nada comparada con esta sensación de serenidad absoluta. Ya no estaba definida por su pasado, ni por el dolor, ni siquiera por su victoria. Era un lienzo en blanco, bañado por el sol. La tormenta no solo había sido superada, había limpiado el campo por completo, dejando una tierra fértil y nueva. Y ella, de pie en medio de todo, estaba lista para construir su futuro, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre la base sólida de sí misma.